allá nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta, que sí que Martín Zuleta es docente, varias cositas quiero decir, pero antes quiero leer el titulito que leía recién en La Nación. Esto decía el Cuervo Larroque. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Carlos. Dice, Martín, dice Larroque, estamos muy cerca del infierno. Reapareció Larroque y pidió reaccionar tras el triunfo de Milei. Bueno, esto dice este dirigente, pero yo quiero meterme un chiquitito con usted y otras cosas más también, ¿no? Después de las PASO, muchos creen que con ese resultado de las PASO ya es suficiente para decir voy a tener esto, este otro. Y yo creería que no. Lo que viene es una nueva elección del 22 de octubre. Y puede que salga otra cosa, como sucedió en mayo con respecto al 2 de julio. ¿Se entiende, no? Sí, Carlos, buenas tardes para la audiencia. Sí, evidentemente el escenario político de San Juan y el escenario electoral nos ha ido mostrando este año tan extenso y agobiante con tantos comicios que hemos tenido los sanjuaninos, nos ha mostrado que el electorado de San Juan ha ido, digamos, votando según la coyuntura y según lo que debía resolver, ¿sí? Con lo cual se pueden hacer algunas lecturas de diferente índole, pero, por ejemplo, ese objetivo con el que se reformaron las leyes electorales que se decía que era para que los sanjuaninos fuéramos menos veces a votar, no se cumplió. Pero por otro lado también es evidente que el sanjuanino votó de manera muy diferente el 14 de mayo, el 2 de julio y el 13 de agosto, con lo cual también hay que darle un poco la derecha en su momento al uñaquismo cuando sostenían de que el fundamento para desdoblar las elecciones eran que se votaban y se discutían, digamos, cosas diferentes. Y evidentemente el sanjuanino ha ido, digamos, resolviendo las elecciones en función de lo que tenía que votar. En un primer momento elegir los intendentes, en un segundo momento elegir el gobernador, y en este momento estamos en el proceso de elegir al futuro presidente. Creo que eso es lo que va a terminar votando el sanjuanino, y si bien es una incógnita lo que va a pasar en la elección general, creo que no hay que subestimar al electorado, ¿sí? No hemos interpretado bien los analistas políticos lo que podía llegar a suceder en la provincia de San Juan. Creo que nos demostró, votando Milei en la provincia de San Juan y teniendo una elección que en la provincia de San Juan a los candidatos Milei no les fue tan mal, pero creo que habíamos pasado por alto, y estuve reflexionando estos días, Carlos, habíamos pasado por alto los analistas sanjuaninos que en las elecciones a intendentes y en las elecciones a gobernador, a Milei, en la provincia de San Juan, si bien le fue mal, a los candidatos de Milei no les fue tan mal como en otros distritos. Es decir, que no hemos tenido en cuenta los analistas sanjuaninos que de sanjuanino, un sector importante de los sanjuaninos votó a Milei ya en las elecciones del 14 de mayo y en las del 2 de julio. No nos dimos cuenta que los votos que sacaron los candidatos de Milei eran los votos de Milei, en definitiva. Y creo que eso ha marcado en el elector sanjuanino, digamos, un núcleo de sanjuaninos que están convencidos de votar a Milei, y se ha cristalizado en un 30%, al igual que en el resto del país, que se está hablando. Y le comento que esta es información que la hemos obtenido desde, bueno, nuestros contactos que están en todo lo que tiene que ver con el recuento definitivo de votos. Parece que se están llevando sorpresas en este recuento definitivo porque en apariencia Milei habría sacado más votos de los que figuran o constan en las actas de escrutinio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que creo que en las elecciones generales el sanjuanino va a ponderar, digamos, quién quiere que sea su próximo presidente, y por ahí he escuchado algunas estrategias que quieren llevar adelante desde el uñaquismo y desde el ofreguismo también, sobre tratar de provincializar
la próxima elección nacional, la próxima elección general, perdón, que se viene ahora en octubre, y creo que es una estrategia equivocada porque los sanjuaninos nos están demostrando, que tienen muy en claro lo que van a votar, y creo que la categoría de presidente es la que va a terminar definiendo la elección de San Juan. Por eso le decía de entrada nomás que, y lo ratifico, más allá de los guarismos definitivos, totales que se den, lo que viene el 22 de octubre es nuevo porque arrastra no tan solo lo anterior, sino también decodifica lo que está pasando. Y lo que está pasando no es nada sencillo. Que Massa esté fracasando contundentemente es una pésima noticia para Cristina, que no se la ve hablar, y bueno, Fernández, que es inexistente, ¿no? Sí, el masismo y el kirchnerismo en general, entiendo que se le está complicando el panorama para octubre porque, bueno, no le ha encontrado jamás la vuelta a la economía, pero hemos visto después de las elecciones del domingo pasado que el clima económico se ha, digamos, complicado, y esto va a redundar obviamente en una complicación para el gobierno y para la candidatura de Massa. Es evidente que eso puede llegar a significar en las elecciones un cambio rotundo respecto de el porcentaje de votos que sacó el oficialismo, tanto en la provincia de San Juan como en el resto del país. Hay que ver si como veníamos sosteniendo algunos, entre ellos yo, por supuesto, que el kirchnerismo tiene una ala dura en orden al 30% de los votos. Hay que ver si ante esta crisis económica tan virulenta, si el kirchnerismo va a conservar ese porcentaje duro de votos del electorado, o como sostienen algunos analistas ya, hay algunos indicios que estarían indicando que puede llegar a perforar ese piso y caer por debajo de los resultados que ha obtenido el domingo, lo cual sería realmente catastrófico para las aspiraciones de Massa. Es decir, que en ese sentido los números que hemos tenido el domingo pasado pueden cambiar rotundamente. Por otro lado, también estuve informándome, Carlos, seguramente usted también, y todos los que estamos en este tema, de que realmente a Javier Milei le faltó estructura en todo el país, y se han dado casos insólitos donde nos hemos encontrado con algunas noticias como que en algunas mesas del interior del país faltaban votos de Milei, y se enteraban las autoridades de mesa porque salían los propios electores diciendo que no habían votos de Milei en las aulas, y no había ni siquiera quien repusiera votos de Milei porque no tenía la estructura suficiente para poner un fiscal en cada lugar. Y creo que si el espacio de Milei ajusta esa cuestión, creo que nos podemos encontrar con una elección de Milei mejorada en ese sentido, ¿sí? Así que es obvio que los resultados del domingo pueden llegar a variar. Es muy prematuro decir variar en qué sentido, ¿sí? Por lo que uno puede advertir, puede llegar a significar que el masismo pierda votos en función de la grave crisis económica que estamos atravesando, por los números que se están manejando y por algunas cuestiones coyunturales como la que les decía recién. Puede ser que Milei también mejore un poco la performance electoral, y es toda una incógnita el sector de Juntos por el Cambio. Hay que ver si el sector de Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich va a poder receptar en definitiva todos los electores de Horacio Rodríguez Larreta, todos los electores de Juntos por el Cambio, y si va a poder también morder, por decirlo de alguna forma, alguna porción del electorado de Milei que ante este voto bronca que ha sucedido el día domingo, que inclinó la balanza a favor de Milei. Hay que ver si también el domingo se da, digamos, algún cambio de una porción del electorado que ha votado Milei, que ahora trate de pensar, digamos, un cambio un poco más racional, ¿sí? Si suceden esas cosas,
puede ser que también en Juntos por el Cambio encontremos algunas variantes a favor de incrementar el porcentaje de votos que ha sacado el último domingo, pero realmente es una incógnita saber cómo se van a mover los electores, tanto a nivel nacional como, y más complicado aún, es a nivel provincial, donde tenemos coyunturas particulares, que creo que Juntos por el Cambio está en buenas condiciones en la provincia de San Juan para mejorar los resultados del domingo, porque desde el lado del uñaquismo se encuentran con un grave problema que es la fragmentación del Partido Justicialista, un enfrentamiento realmente muy grave entre el giojismo y el uñaquismo que creo que es muy difícil que pueda llegar a sanarse, por lo menos en las bases, que son quienes van a ir a votar el domingo. Creo que en ese sentido el sector de los reguismos y de Juntos por el Cambio puede obtener un incremento de los votos desde el último domingo, pero también hay que tener en cuenta de que Orrego tiene que mostrar un poco más de apertura hacia sus aliados electorales en la provincia de San Juan, sobre todo para que haya un trabajo diferente en cada uno de los territorios, y creo que en ese sentido en la provincia de San Juan Juntos por el Cambio tiene todavía mucho espacio para crecer, a diferencia por ahí del escenario nacional, donde creo que el que está mostrando una mejor tendencia de crecimiento pareciera ser que es Milei. Claro. Así que hay que ver eso. Y se va dando, Martín, ese crecimiento que estás marcando, se va dando desde que ya, ahí donde hay que ser cuidadoso en el análisis, se va abriendo el perfil de Patricia Bullrich, que viene trabajando. Nunca quiso ningún cargo parlamentario, siempre renunciaba a todo para dedicarse a la presidencia, y esa estructura que ya empieza por eso es importante decir por qué cambio puede haber en una nueva elección. Esto, por ejemplo, la gran apertura que va exhibiendo Patricia, el mejoramiento de la performance en términos de lo que pueda hacer también los reguismos, pero fundamentalmente la equivocación de los libertarios, que se creen capaces de ser los herederos de muchas cosas. Y yo creo que acá hay suficiente estructura, pero sobre todo el conocimiento para ejercer las funciones que se dan tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Creo que ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque el abordaje de creer que todo se resuelve con uno o dos medios que hacen creer, o al menos introducen, y son exitosos en ese sentido, de que pueden dar vuelta una elección. Acá, a mi juicio, las redes sociales han establecido una gran diferencia por la variedad que tienen, por la eficacia que van demostrando, que esto es un éxito para muchos, y también porque no es más de lo mismo, como sucede en los medios de comunicación tradicionales, donde la radio, como la nuestra, ocupa un buen lugar en términos del conocimiento y también de la respuesta de la gente, ¿no? Sí, también van a terminar pesando en mayor o menor medida el día domingo las estrategias comunicacionales que tengan los distintos sectores, por supuesto, ¿sí? Es muy importante ver cómo se van a mover a nivel de los medios de comunicación, cómo se van también acomodando los distintos medios de comunicación, como usted dice, los tradicionales, que ya están un poco trillados porque evidentemente han perdido un poco la función y la objetividad, a tal punto de que operan a favor de la instalación de determinados sectores políticos. Pero lo que se viene dando con Milei, creo yo que es digno de un análisis un poco más detenido y serio. Creo que me incluyo en esto, no hemos tomado muy en serio hasta dónde podía calar Milei en la consideración de los electores argentinos y sanjuaninos en particular,
y creo que ha venido Milei a patear el tablero y a presentar un nuevo escenario electoral que es muy complejo para Juntos por el Cambio y para el oficialismo. Creo que Juntos por el Cambio, esto que lo voy a decir que se entienda en términos políticos, no digo que están contentos con esto, pero que se entienda en términos políticos, creo que a Juntos por el Cambio lo va a aliviar desde el punto de vista electoral la grave crisis económica que está atravesando el país. Creo que eso está jugando muy en contra del oficialismo, y creo que por ahí, si se ajustan algunos mensajes, Patricia Bullrich tiene grandes chances de poder entrar en el balotaje. Ahora el tema es que en el balotaje sería un mano a mano con Javier Milei en este momento. Creo yo que Milei está muy bien posicionado para llegar al balotaje, y en ese mano a mano de un balotaje Bullrich y Milei, el panorama político y electoral sería muy complejo de analizar, porque tenemos muchos sectores del kirchnerismo que evidentemente y culturalmente hablando no estarían comulgando con ninguno de los dos espacios. Entonces, lo que se viene para adelante es algo realmente interesante. El escenario puede cambiar, y ojo que puede cambiar, Carlos, a favor de Milei en un aspecto. Uno anda en la calle, ejerzo la docencia y ahora me encuentro con cosas que no me encontraba, en donde muchos jóvenes y también no tan jóvenes ya ahora están manifestando abiertamente que votaron por Milei, que lo volverán a hacer, cosa que a lo mejor no es cierto en todos los casos, pero eso era algo que antes no sucedía, antes se escondía. Todos los que han votado a Milei, realmente esta cantidad de gente que ha votado a Milei ni siquiera estaba reflejada en las encuestas, porque había como a lo mejor un temor de manifestarlo. Pero esto que ha sucedido de que Milei salga primero en las elecciones ha envalentonado a mucha parte del electorado que lo ve con buenos ojos, y bueno, hay que estar atento, creo que no le va a alcanzar a Milei para ganar en primera vuelta, creo que a ninguno de los sectores políticos les alcanza para ganar en primera vuelta, y eso hace que sea muy difícil una segunda vuelta para Milei. Creo que las ideas que propone van a ser muy difíciles que sean acompañadas por los sectores del electorado más de centro. Creo que Bullrich puede llegar mejor en un eventual balotaje a esos sectores, y ni hablar si llega el oficialismo con Sergio Massa a una segunda vuelta, que conforme a los resultados que hemos visto el domingo, no es imposible que suceda, pero conforme a lo que hemos visto que ha sucedido después del domingo, con el descalabro económico, con el proceso inflacionario que se ha acelerado, creo que eso le está quitando cada vez más chances al masismo de llegar a una segunda vuelta. Claro que sí, porque además, por eso siempre digo, una nueva elección, y me remito a la historia reciente de las elecciones y los resultados, porque las altas y bajas se van a ir produciendo. Todo tiene que ver de cómo se desenvuelva estos días, que van a ser clave tanto para uno como para otros, y básicamente uno de los principales espacios, o dos de los principales espacios, están exhibiendo algunas debilidades que se van a profundizar seguramente en tanto y en cuanto haya una correcta manera desde el Juntos por el Cambio de producir los avances en un escenario totalmente disperso, pero además de disperso, por ahí puede tener razón la gente que va diciendo, no, pero nosotros, bueno, miren, se puede decir muchas cosas de nosotros, lo que no se puede decir de que tenés la vaca atada, porque esto no se da. Pero con nuestro columnista vamos a seguir analizando todo, Martín, ¿no? Sí, como usted bien dice, esto va a ir cambiando día a día. Claro. Creo que ahora el electorado ha entrado como en un impasse, donde encontramos por ahí a sectores un poco eufóricos, como los sectores de Milei, los encontramos bastante eufóricos. Hay que ver cuando pase esta euforia, siempre yo utilizo esta palabra que me gusta mucho, porque en las elecciones es muy importante tener en cuenta la asimilación que hace el electorado de los datos, ¿sí?
que haya ganado Milei por ahí ha envalentonado y entusiasmado a sus seguidores, pero cuando eso termine de ser asimilado por el elector, es decir, que el elector de manera racional piense qué propone Milei y hacia dónde propone ir al país, yo creo que un poco más adelante, más cerca de las elecciones, vamos a encontrar, digamos, el techo de Milei, ¿sí? Como le dije el otro día, los números de Milei tampoco dan para decir hoy que puede ganar en primera vuelta, y creo yo que se hace muy difícil que gane en una segunda vuelta. Entonces creo que Juntos por el Cambio hoy, rectificando, enderezando un poco algunas de las cosas que se han hecho mal en los distintos distritos y en la campaña nacional también, creo que tiene grandes chances hoy de ganarle al masismo para entrar en una segunda vuelta junto con Milei, y yo creo que ahí se le va a hacer muy difícil a Milei frente a Patricia Bullrich poder ganar en un mano a mano, por más que las encuestas nos hayan marcado, las que venimos leyendo, que en unos eventuales mano a mano Milei les ganaba a todos. ¿Se acuerda, Carlos, claro, que siempre las encuestas también definían ese escenario de mano a mano? Es más, y lo daban a Larreta como ganador de todo en un escenario mano a mano, y Larreta hoy está fuera, ¿sí? Está fuera. Porque el electorado va cambiando, porque como usted dice, el humor va cambiando, las necesidades van cambiando, y creo que el domingo, los que analizábamos, digamos, la película del domingo, entre ellos yo, decíamos que ojo, que el oficialismo está cerca, está a un punto de Juntos por el Cambio, pese a todo este descalabro económico, pero ya con lo que viene sucediendo esta semana con la economía, que está pegando fuerte en el humor social, creo que va perdiendo cada vez más apoyo la figura de Sergio Massa, y eso eleva las chances y las posibilidades de Patricia Bullrich, que creo que si no se equivoca, si logra contener al electorado de Juntos por el Cambio que estaba con Larreta, creo que Patricia Bullrich se va a convertir en una, digamos, la principal aspirante a la presidencia, pero hay que estar con los pies en la tierra y trabajar firmemente en cada distrito, y en ese sentido, bueno, hay que ver también si los referentes de Juntos por el Cambio en cada uno de los distritos, entre ellos en San Juan, están a la altura de las circunstancias. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros en este día jueves, analizando lo que viene, porque esta es una nueva elección y porque este es el último intento para redoblar todos los esfuerzos y encontrarnos con un resultado que favorezca a los argentinos. Gracias, Martín. Un abrazo, Carlos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Nos vamos al cierre.